Realizaban gestiones relacionadas con el Congreso de Notariado Hispanoamericano. Otros distinguidos abogados guatemaltecos habían participado en la reunión, pero se habían retirado de la sede de la embajada antes de la llegada de los terroristas. En la sede diplomática se encontraban funcionarios de la Cancillería española y personal de oficina, identificados como Jaime Ruiz del Árbol, cónsul, Miriam Rodríguez, Luis Felipe Sáenz y Nora de Aceituno. Un funcionario de la embajada española llamó telefónicamente a la Policía Nacional a las 11:50 horas para informar que la sede diplomática estaba siendo asaltada y que por ello solicitaba auxilio inmediato. Efectivos policíacos llegaron a la embajada española a las 12:10 horas, procediendo a cercar el edificio. Se les pidió varias veces por medio de megáfonos que abandonaran pacíficamente la sede diplomática. Numerosos periodistas presenciaron y escucharon los llamados policíacos para que los extremistas abandonaran la embajada, pedido que no fue atendido. A eso de las 13:15 horas, efectivos policíacos entraron en el edificio. Los terroristas se habían concentrado en el segundo piso de la embajada, en la oficina del embajador. La policía encontró en el vestíbulo de la casa varios morrales y mochilas pertenecientes a los asaltantes. En estos fueron halladas 3 bombas Molotov, bombas de fabricación casera de alto poder incendiario, así como documentación diversa, entre la que figuran 3 ejemplares del plan detallado de acción a seguir para la toma de la sede diplomática, los cuales habían dejado abandonados en el primer piso. Los terroristas, según este plan, se reunieron a las 9:30 horas de la mañana de hoy en el campus de la universidad, de donde viajaron a la embajada a bordo de buses urbanos. La intervención policíaca permitió que se liberara al doctor Mario Aguirre Godoy, quien se encontraba solo en una sala de la sede diplomática. Cuando agentes policíacos llegaron hasta la oficina del embajador para pedir el desalojo de los terroristas, estos accionaron un número determinado de bombas Molotov que, al estallar, incendiaron inmediatamente el pequeño salón. Solo el embajador logró salir ileso de la oficina, donde perecieron los 7 rehenes y los 32 terroristas, entre los cuales estaban 4 campesinos, 2 hombres y 2 mujeres. El grupo terrorista era dirigido por una mujer de aproximadamente 25 años, según testimonio de uno de los liberados antes de la explosión. El plan de acción. Los terroristas planearon perfectamente sus acciones, como se demuestra con el documento que dejaron olvidado en sus mochilas, abandonadas en el primer piso de la sede diplomática. Para que la opinión pública esté mejor informada de esta acción terrorista, se reproduce a continuación una síntesis textual de lo que los facciosos denominaron plan de subida. Plan de subida. Primer momento. Toma de la subida. Organizar las comisiones previo a la salida. Esto significa que todas las comisiones estén desde temprana hora preparados. Esto significa que estén todos juntos, tengan todo su equipaje preparado, estén claros de cuáles son los pasos que van a dar durante la subida. Como quedó planteado en la organización interna de los participantes en la subida, las comisiones son las unidades funcionales que deberán actuar como tal durante toda la actividad. Salida de la universidad. La salida se hará a las 8:30 am. Todas las comisiones saldrán por aparte en pequeños grupos utilizando el transporte urbano. Aquí deben funcionar ya los responsables por comisión, así como los segundos responsables. Concentración en el cine. Luego de salir de la universidad, todas las comisiones deberán llegar al cine. Cada comisión deberá permanecer dentro de un perímetro definido.
Ahí deberán esperar a que se les comunique su traslado hacia un punto más cercano al objetivo. Toma de la subida. Inmediatamente después se procederá a la toma. Un compañero tendrá la responsabilidad de controlar la puerta que da a la calle. El otro compañero controlará la puerta de la casa y el otro compañero se dirigirá hacia donde están las secretarias. Este último montará alguna pantalla mientras dará tiempo que entre la primera comisión, que vendrá apenas unos metros atrás de los primeros compañeros. En caso de que los compañeros estén ya entrando, no es necesario meter pantalla, sino que inmediatamente dar la explicación de lo que se está haciendo. La explicación debe ser enérgica, pero a la vez tranquilizante. No debe hablarse de que se va a permanecer en la subida, sino decir que únicamente llegan a hacer una visita relámpago para presentarles un pliego de peticiones. Insistir en que se serenen, diciéndoles que no se va a permanecer. Esto es para dar tiempo a que todos entren y que se logre cierta tranquilidad previo a poder continuar con los siguientes pasos. Luego de que entren todos los compañeros, se cerrará la puerta. El último en entrar será el compañero que es responsable del último grupo. Al ver que ya entró el último, se dará la orden de cerrar las puertas. Una vez se tengan ya cerradas las puertas y se tenga control sobre todos los rehenes, se les deberá reunir en un solo local para facilitar su control. Hasta ese momento no debe hablarse aún de que se trata de una toma, sino plantear que es una cuestión relámpago. Mientras tanto, se deberá colocar el equipo de sonido y colocar las mantas. La última manta a colocar es la vertical, que se colocará en el asta que está arriba. Esta será la señal de que el primer paso se concluyó. Segundo momento, organización interna. Mantener el control sobre los rehenes luego de haber garantizado la toma de la subida. Deberá garantizarse que ninguno de los rehenes pretenda salir, para lo cual se les deberá concentrar en un solo lugar a todos y delegar a una comisión para que se responsabilice de mantenerlos concentrados y evitar así que alguno se pueda ir del lugar. Por otro lado, se deberá hacer una revisión general muy minuciosa en el lugar para garantizar que no se encuentre ninguna persona escondida en ningún lugar de la subida. Luego, nos reuniríamos con la gente que labora en la subida para informarles que se han colocado mantas en el edificio y que precisamente sí es una toma de la subida, pero que queremos que todo lo arreglemos tranquilamente y que ellos únicamente van a estar haciéndonos compañía, pero que si el enemigo quiere reprimir, todos los que van a estar adentro correrán la misma suerte. Si hay otra gente al momento de la toma, pero que no tenga nada que ver directamente con la subida, se les tomarán sus nombres para precisar si no hay entre ellos una presa mejor, es decir, un rehén que sea mejor garantía. Teniendo claridad de que no hay dentro de esta gente ninguno que podamos retener, iniciaríamos alguna negociación para su salida, que podría ser por medio del presidente de la CR, a quien tendríamos que llamar por teléfono e indicarle que van a salir algunas personas y que queremos que llegue él solo a recogerlos. Además de que dé comida para más o menos 50 personas para 3 tiempos. Podría ser porciones de pollo campero, por ejemplo. Dar orientaciones generales de seguridad durante la permanencia y supervisar su cumplimiento. Esto significa que deberán darse medidas de seguridad de tipo permanente, como cubrirse con el pañuelo y el sombrero, no dejar huellas digitales marcadas, no exponerse acercándose a las ventanas, etc. Debe supervisarse el cumplimiento de todas estas medidas. Mantener el control y vigilancia sobre los rehenes. La garantía de que nuestras exigencias sean cumplidas y que no seamos reprimidos está en mantener en nuestro poder a los rehenes. Debemos, por lo tanto, garantizar un control sobre ellos para que no vayan a escapar y podamos quedarnos solos. Controlar el uso de los materiales de autodefensa. La Comisión de Seguridad deberá tener un inventario de todos los materiales de seguridad con que se cuentan y distribuir y orientar su utilización. Debe tenerse un cuidado especial en no dejar materiales de autodefensa,
como ya ha sucedido, y mantener cierta secretividad acerca de su uso. Comisión de propaganda. Organizar las transmisiones a través del equipo de sonido. A la subida vamos a introducir un equipo de sonido para poder en los momentos de mayor movimiento en la calle lanzar mensajes a través de la radio. Aquí se deben hacer las denuncias de la represión que sufrimos, dar a conocer nuestras exigencias, así como informar del desarrollo de las negociaciones, etc. El equipo de sonido puede también sernos útil para la transmisión de mensajes, así como para defensa política en determinados momentos. Impulsar llamadas a la prensa, personalidades democráticas, instituciones, etc., para darle mayor divulgación a la denuncia. Debemos aprovechar al máximo, mientras se cuente con él, el recurso del teléfono para hacer llamadas al extranjero, así como para agencias noticiosas, etc. Supervisar la colocación de mantas en la subida. Se llevarán 3 mantas con la consigna ya definida para colocarla por fuera de la subida. Además, se llevará una manta en limpio para poder hacer otra manta adentro de acuerdo a las condiciones que se den. Llevar la relación con la prensa y mantenerla plenamente informada. Es decir, deberá darse la información de los distintos acontecimientos, dar declaraciones, etc. Además, debemos mantener presente que quienes deben de hablar fundamentalmente son los compañeros campesinos. El gobierno constitucional de la República condena enérgicamente la masacre terrorista en la Embajada de España y responsabiliza a las facciones terroristas clandestinas, extremistas, que han sembrado el dolor y la muerte en el pueblo pacífico guatemalteco. La inmolación de brillantes y pacíficos guatemaltecos, como el ex vicepresidente de la República, licenciado Eduardo Cáceres Lenoff, y el ex canciller Adolfo Molina Orantes, así como de los funcionarios diplomáticos de la representación española en nuestro país, no quedarán impunes, por lo que se advierte a las organizaciones extremistas que se actuará drásticamente con base en las leyes en vigor contra todos aquellos subvertores del orden establecido en beneficio de la ciudadanía honrada, pacífica y productiva del país. El gobierno de la República presenta sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas inocentes de estos fanáticos del terror y la violencia, asegurando a toda la población que combatirá con energía a los psicópatas extremistas que buscan la toma del poder bajo ridículas y antipatrióticas argumentaciones de supuesta reivindicación social. Guatemala, 31 de enero de 1980. Hasta aquí el presente comunicado de prensa. Gracias por la atención. La sede diplomática fue tomada violentamente a las 12 menos cuarto de la mañana por personas que dijeron ser campesinos de la región de Chajul, del departamento del Quiché. El grupo, según una versión, había salido a las 8:30 de la mañana de la Universidad de San Carlos. La Policía Nacional movilizó varias unidades hacia el edificio y empezó a tratar de persuadir a sus ocupantes para que lo desalojaran pacíficamente. Los invasores se negaron a retirarse. Dijeron que habían llegado para entrevistarse con el embajador y entregarle un documento solicitando la investigación de denuncias sobre supuestas actividades represivas en el Quiché. Llevaban tal cantidad de ropa que parecían dispuestos a prolongar por varios días la toma del edificio. Los ocupantes tomaron como rehenes a todas las personas que se encontraban en la embajada, incluyendo al ex vicepresidente Cáceres Lenoff y el exministro Molina Orantes, cuya presencia en la sede diplomática se debía a una reunión preparatoria de un congreso de notariado hispanoamericano. Las advertencias policiales para el rápido desalojo de la embajada continuaron sin resultado alguno. Entre tanto, una considerable cantidad de personas se mantenía en las afueras del edificio, entre ellas familiares y amigos de los rehenes. El tránsito de vehículos en las calles adyacentes fue bloqueado por las fuerzas de seguridad. En el vestíbulo de la embajada, los policías encontraron botellas de gasolina preparadas como bombas Molotov, que los guerrilleros habían llevado y que dejaron al subir corriendo para concentrarse con sus rehenes en la oficina del embajador en el segundo piso. Uno de los agentes de seguridad que acudió a la sede diplomática mostró a los reporteros las bombas encontradas, así como ejemplares del minucioso plan de la toma de la embajada, que era denominado en clave Plan de Subida.
sabemos cuál es el papel que ellos juegan al lado del ejército y del gobierno. Una de las cosas más importantes aquí donde dice salida de la universidad. Y no como es. La salida será a las 8:30 am. Todas las comisiones saldrán por aparte en pequeños grupos utilizando el transporte urbano. Aquí deben de funcionar ya los responsables por comisión, así como los segundos responsables. Luego de salir de la universidad y pueden seguir leyendo ustedes. ¿Estos se dirigían hacia algún cine? La subida de la embajada. La subida. Sí. Ya. ¿Usted podría explicarnos, además pues de estas bombas que encontraron, hay algunos otros artefactos terroristas? Pues de momento no se sabe qué tengan ellos en mano. Ya. ¿Usted podría explicarnos, cree usted que sean campesinos los que están aquí adentro? De ninguna manera, señor, son terroristas universitarios que en vez de estudiar se dedican a subvertir el orden en el país. ¿Encontraron algunas prendas de vestir? Sí, ropa. ¿Esta ropa a quién pertenecía? Es ropa que no pertenece a campesinos, estoy seguro. Según una versión extraoficial obtenida por nuestros reporteros en el lugar de la tragedia, el embajador español Máximo Cajal y López habría tenido información previa de la llegada de los terroristas. Estos sabían con antelación, según esta versión periodística, de la llegada de importantes personajes guatemaltecos a la embajada española, los que serían tomados como rehenes. En efecto, varios distinguidos juristas guatemaltecos visitaron la sede diplomática española en esta capital en actividades dirigidas a coordinar su participación en un importante congreso de notariado hispanoamericano. Durante 2 horas y media la tensión se mantuvo y mientras era reforzada la presencia policial en torno al edificio, persistía la negativa de los invasores a desalojarlo e incluso a liberar a cualquiera de los rehenes en su poder. Los agentes policiales continuaban encaminando a los invasores a rendirse mientras ocupaban el segundo piso del edificio de 3 plantas. Tras el estallido de 2 bombas incendiarias, los agentes optaron por proceder a una acción más enérgica y empezaron a utilizar primero piedras y luego herramientas para romper los ventanales. Que ustedes encontraron ahorita que están aquí en la embajada. Más cócteles. Mientras los agentes continuaban abriéndose paso al interior del edificio mediante la ruptura de las ventanas en la parte baja de la sede diplomática, se mantenía una tensa expectativa cuando parecía crecer la posibilidad de un desenlace sangriento. Como 2 libros. La explosión. Aquí está otro compañero también de aquí al mundo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Mire, embajador! Que te vengas para acá, dice. Al diablo. Cohetes, son puros cohetes. El embajador Máximo López Cajal, el único sobreviviente al estallido de las bombas, abandonó precipitadamente su oficina y se dirigió hacia el exterior del edificio en medio de agentes que trataban de protegerlo y de periodistas que intentaban entrevistarlo. En momentos son tomas de donde estaban las personas que ocuparon la embajada de España con los rehenes, el embajador que en estos momentos acaba de salir, fue dejado en libertad. Mincho, el fuego, mira el fuego, el fuego. La puerta, otra la puerta, no la pueden pasar. ¡La puerta! ¡Se está incendiando todo! Anda a comprar de todas maneras. ¡Ey! Ahí viene,
viene. No está fatal y no lo dejan salir para que nos lo llevemos a un hospital. Traen el botiquín de la ambulancia. Puro show, hombre, déjalo. Ay, perdón. Ay, mierda. ¡Se están quemando! ¡Se están quemando! ¡Ustedes ven, hombre! ¡Rompan esa puerta, señores! ¡Bomberos! ¿Qué es lo que pasa? Mira a ver si Miguel Ángel tiene. Pide permiso para sacar al embajador que está muy mal herido y no lo dejan salir de aquí. Tiene que salir. ¿Quién es el jefe? Aquí yo soy el jefe de policía. ¿Eh? No, el embajador no esté tranquilo. ¿Cómo voy a estar tranquilo con lo que está ocurriendo ahí? ¿No vienen los bomberos? Ahorita está. Vienen los bomberos. Mi hermano. ¡Agua! ¡Miche, pasa afuera! ¡Ahí arriba! Ahí. Tu hermana está allá, pues, ¿no? Tu hermana está adentro. Señor embajador, solo que Es que no puede, está dolorosa. Siéntese aquí, embajador, por lo menos. Siéntese ahí, embajador. Mi madre, señor. Mi madre. ¿Quién más sabe usted que está dentro? El secretario y las 4 secretarias, el canciller y no sé quién más estará ahí. Como 7 pedazos. Ahí, dale. ¿Dónde canción? Hay un vivo. Pura suerte que hay. Mira la grabadora, pues. Mira, la está trabajando. ¡Pues! ¡Ahí está el 21! Personal de bomberos municipales a sus unidades. Ya toda la labor está terminada por aquí.
ya le habían hablado a aquel yo pasé la noticia así. Pero me avisaron que me comunicaron para la microondas, para el satélite. Ellos llamaron ya a Guatel. Sí, 3. Según recuento efectuado esta noche, los muertos en la Embajada de España son 27 hombres y 10 mujeres. Entre los fallecidos hubo 7 mujeres del grupo invasor y 3 mujeres de la Embajada. Fueron identificados ya entre el personal de la misión Jaime Ruiz del Árbol, cónsul, Luis Felipe Sáenz, canciller, María de Varillas, oficial primero, Miriam Rodríguez, secretaria, y Nora de Anleu, empleada. Entre los supuestos campesinos se identificó a Mateo Cis de Uspantán el Quiché, a Blanca Lidia Domínguez Girón. A una de las mujeres se le encontró el saco del embajador. Se informó que entre las personas que sobrevivieron al siniestro se incluye el doctor Mario Aguirre Godoy, así como la secretaria de la sección comercial de la embajada, Ana María Zúñiga, y un joven de aproximadamente 21 años, Gregorio Yuga. Según relato de uno de los sobrevivientes, una mujer de aproximadamente 25 años actuó como jefe del grupo terrorista. Poco después de la toma de la embajada, la joven guerrillera había dicho a los rehenes: si salimos, salimos todos, y si no, pues aquí morimos. El documento profusamente reproducido que las autoridades de policía encontraron en la Embajada de España poco antes de los sucesos de esta tarde señalaban pormenorizadamente la forma como se habría de ejecutar la toma de la sede diplomática. Ocupación hasta la colocación de mantas y equipos de sonido destinados a objetivos propagandísticos. Incluso la forma de colocación de las mantas está prevista de modo que sirviera como señal para otros militantes involucrados en el operativo subversivo. Con anterioridad a la acción perpetrada hoy, se había registrado una serie de hechos correspondientes al mismo plan, basado en la divulgación de denuncias atribuidas a supuestos campesinos del Quiché. El 18 de enero, uno de los edificios de la Universidad de San Carlos, llegó un grupo de individuos desconocidos quienes se tapaban el rostro, identificándose como miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres. Estos, luego de realizar el mitin, distribuyeron propaganda impresa, se dieron a la fuga a bordo de varios vehículos. El 22 de enero, al Colegio Belga, llegó un grupo de individuos desconocidos quienes posteriormente se identificaron como del EGP. Luego de ocupar las instalaciones, efectuaron un mitin donde los oradores denunciaron que los campesinos, obreros y estudiantes sufren intensa represión. En la sede de la FASGUA, campesinos que llegaron a la ciudad procedentes de Chajul y otras regiones del Quiché, en conferencia de prensa hicieron denuncias en contra del ejército. El 23 de enero, campesinos de las comunidades de San Juan Cotzal, Chajul, Uspantán y Nevaj realizaron un mitin en la Escuela Normal Central de Varones, donde reiteraron la represión a que son sometidos los campesinos de dichos lugares, según dijeron. El 24 de enero, a las oficinas del organismo internacional OEA, llegó un grupo de individuos no identificados, quienes trataron de penetrar a dichas instalaciones. Posteriormente, entregaron una carta solicitando se enviara a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Amnesty y a la ONU, habiendo pintado en las paredes exteriores consignas contra el ejército de Guatemala. El 28 de enero, un grupo entre hombres y mujeres supuestamente campesinos del Quiché llegaron al edificio de las emisoras Radio Rumbos y Favorita, situado en la Cuarta Avenida 113, Zona 1, quienes bajo amenazas hicieron denuncias y solicitaron que los trabajadores los apoyaran reuniéndose el día 29 en el Congreso de la República. Y hoy, 31 de enero, era día señalado para la toma de la Embajada de España. Tenían permiso para volar al interior del país y por esa razón las naves solo aterrizaban aquí, salían a sus fincas y no se miraba ese grupo de aviones que se miraba. Ahora por el control.
el presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, convocó esta noche una reunión urgente para tratar sobre los sucesos en la Embajada de Guatemala. Desde hoy se inmolaron por el fuego 31 campesinos guatemaltecos, informaron fuentes oficiales. Asistirán a la reunión el vicepresidente primero del gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, el vicepresidente segundo, Fernando Abril Martorell, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, el ministro de la Presidencia, José Pérez Llorca, y el ministro adjunto al presidente, Rafael Arias Salgado. Las mismas fuentes añadieron que el director general de Asuntos para Iberoamérica, Pedro Bermejo, saldrá hacia Guatemala. Informaciones logradas por Teleprensa hace unos minutos dijeron: tras la toma de la Embajada de España, los ocupantes montaron una barricada con muebles y enseres en el despacho del embajador Máximo Cajal. Al parecer, cuando la policía llegaba a la sede diplomática, uno de los ocupantes lanzó un cóctel molotov, lo que provocó el incendio del inmueble. Máximo Cajal salvó la vida al saltar encima de la barricada en llamas en el segundo piso, cayendo en la escalera y sufriendo quemaduras en los brazos y las manos. Los ocupantes de la embajada llevaban machetes, 2 o 3 revólveres y cócteles molotov, según el embajador español. Uno de esos cócteles originó el desastroso incendio. Cajal escapó de milagro de morir carbonizado en el siniestro de la embajada, según comentarios de medios diplomáticos. Como sin precedentes fue calificada la tragedia ocurrida hoy en la misión española. El gobierno español llamó a su embajador en Guatemala, se supo extraoficialmente en esta capital, que hoy ha sido conmovida por una inesperada tragedia que tendrá insospechadas repercusiones nacionales e internacionalmente. Centroamérica en un polvorín ante la situación que viven varios países. La crisis política en El Salvador, en donde se da una virtual guerra civil, y la muerte de unas 40 personas en la Embajada de España en Guatemala, inquietan nuevamente a diversos sectores del hemisferio. Una actitud de prudencia ha sido expresada por observadores guatemaltecos sobre los sucesos de la Embajada de España, pero no descartaron la posibilidad que este sea el inicio de una crisis en el país. Otros medios manifestaron su preocupación por el desenlace fatal que tuvo lo que los supuestos campesinos del Quiché calificaron como una ocupación pacífica, para hacer oír los problemas que padecen en su región ante la actividad guerrillera y contrainsurgente que les sitúa entre dos fuegos. En tanto, en una declaración a la Radio Nacional Española, el director de la Policía Nacional indicó que un grupo de hombres armados tomó la Embajada de España en Guatemala. Acudimos, expresó el funcionario policial, y cuando los ocupantes vieron que empezaban a llegar las fuerzas de seguridad, hicieron explotar algunas bombas dentro del edificio, apuntó el entrevistado, según la Radio Televisión Española. El gobierno español, por su parte, sigue reunido para analizar estos sucesos, sin poderse precisar cuándo terminará la Junta y cuál será el criterio que se sustentará. Las peleas de los grupos extremistas sucedieron esta noche al desatarse una ola de incendios en vehículos del transporte urbano capitalino. El propietario de un bus, Jorge Búrbano, señaló que las pérdidas estimadas llegan a 3.000 quetzales. Hubieron hombres con pistola y rociaron la camioneta con gasolina y le pegaron fuego. Sí. Nosotros cubrimos el incendio del bus que está acá. Es el placa urbana 332.270. A las 11 en punto estábamos en la sede de la embajada. Inmediatamente se nos hizo pasar y se nos llevó al despacho del señor embajador. En esos precisos momentos irrumpieron varias personas en grupo que dijeron ser del Quiché, campesinos del Quiché, pero aparentemente pues no iba a suceder nada. El licenciado Cáceres Lenov le dijo al señor embajador que le parecía que eso era una ocupación. Pero el señor embajador, que es una persona muy culta, dijo que la Embajada de España era una embajada de puertas abiertas y que todos podían entrar a la embajada y discutir sus problemas con él y que luego los atendería. Siguió conversando con nosotros, hicimos la gestión a que habíamos llegado. No estaba presente el presidente del Colegio de Abogados porque parece que se demoró y no pudo entrar. Hicimos la gestión que fue resuelta favorablemente, como era de esperar, por el señor embajador,
quien nos ofreció hacer las gestiones ante su gobierno para aprontar ese auxilio económico. En eso estábamos cuando una secretaria de él le dijo que la situación era grave porque habían ocupado toda la embajada. Efectivamente, al poco rato llegaron varias personas con pañuelos en la boca y además con sombreros de petate a decir que estaban llevando a cabo una ocupación pacífica. Esa fue la expresión que ellos utilizaron, y que no tuviéramos pena, que no iba a ocurrir absolutamente nada. Nos concentraron primero en un cuarto con el objeto de tomar nuestros nombres. Eran todos jóvenes, hombres y mujeres, y después de tomar nuestros nombres, se llevaron al señor embajador y conversaron con él en un cuarto aparte, es decir, no escuchamos la conversación. Luego entraron 3 de ellos, jóvenes también, enmascarados, y se dirigieron tanto al licenciado Cáceres Lenoff, al doctor Molino Orantes y a mí, diciéndonos que ocupaban la embajada por los sucesos ocurridos en el Quiché, y que su petición concreta al gobierno era que el gobierno nombrara una comisión de investigación de los sucesos ocurridos en el Quiché. Es decir, fue lo único que nos dijeron a nosotros. Parece ser que ellos por altoparlantes tuvieron otras expresiones o otras manifestaciones para afuera, para el exterior, que nosotros pues no las pudimos escuchar. Esa era la situación que imperaba en la embajada hasta ese momento. Pero como se presentó la fuerza pública, esto los inquietó un poco y deseaban que la fuerza pública se retirara, y concentraban en ese momento sus peticiones para que la fuerza pública se retirara. Llamaron al doctor Molino Orantes primero para que le hablara en ese sentido, y me parece que lo hizo porque se lo llevaron afuera, es decir, sin salir del edificio, y enseguida llamaron al licenciado Cáceres Lenoff para que hiciera la misma manifestación. Así lo hizo. Directamente con la policía estuvieron hablando para ver en qué forma se resolvía. Mientras yo conversé con un grupo de ellos, tratando de convencerlos de que designaran alguna persona, que me dieran algún nombre de alguna persona relevante, o bien algún funcionario en quien ellos tuvieran pues confianza, para que sirviera de mediador, es decir, que no fuera un diálogo directo con la policía, sino que esta persona viera la manera de resolver pacíficamente la ocupación de la embajada y que el desalojo se produjera sin mayores pérdidas de vidas. Ya los había convencido, un grupo estaba de acuerdo y empezaban ya a mencionar nombres, pero otros no accedieron hasta en tanto no se retirara la fuerza pública. Ese era su argumento. La fuerza pública les manifestó que iba a entrar. Entonces, cuando ellos vieron esa determinación de la fuerza pública, nos concentraron en el cuarto que era el despacho del señor embajador, a todos, y la entrada de la fuerza pública comenzó. Nos empujaron prácticamente hacia ese cuarto, pero en lo que respecta a mi persona, tuve la suerte de que en el momento en que estábamos entrando, no sé si era, me parece que era el cónsul o el canciller, quien trató de refugiarse en un cuarto que queda exactamente enfrente de donde estaban concentrados todos. Ellos ya habían cerrado la puerta y la policía estaba entrando en esos momentos. Pero para cumplir un mandato de uno de los ocupantes, que parecía ser el jefe, que dijo que no quede afuera este señor que se refugiaba en el cuarto de enfrente, abrieron la puerta. Ese fue el momento que yo aproveché para correr en dirección a donde estaba la policía. Y la policía me protegió en ese momento y luego me trasladaron a una escalera lateral y por ahí pude salir del edificio. La puerta quedó cerrada, donde estaba pues el resto de personas, es decir, el licenciado Cáceres Lenoff, el doctor Molino Orantes, el personal de la embajada
y todos los ocupantes de la embajada. Cerraron, yo desde ese momento ya no pude saber qué ocurrió porque me quedé afuera, no me quise retirar porque estaba con la impresión moral del hecho de la ocupación. Lamentaba muchísimo que colegas pues tan distinguidos como el licenciado Cánceres Lenov y el doctor Molina Orantes estuvieran pues en esas circunstancias, y además me daba pena también la personal de la embajada y los mismos jóvenes que estaban tomando esa actitud. Pero a partir de ese momento yo ya no me di cuenta de lo que ocurrió adentro. Doctor, ¿cuántos más o menos eran los incursionistas en la embajada? Mire, los ocupantes, yo conté los que estaban arriba. Me pareció que eran los que estaban arriba, puede ser que hayan habido otros fuera, eran 17. Más 4 o 5 mujeres que pude ver que también estaban pues ahí acompañándolos y que entraron a este cuarto que le digo yo cuando la policía ocupó también la embajada. ¿Se usted cuenta de si iban armados o llevan algún artefacto terrorista? Mire, ellos manifestaron varias veces que la ocupación era pacífica. Sin embargo, sí llevaban machetes. No nos intimidaron porque es una cuestión que hay que dejar en claro, no nos pusieron la punta del machete ni mucho menos. Unos llevaban ondas y también llevaban botellas con un líquido que parecía ser gasolina. Armas no vimos. Doctor, ¿qué cantidad de gente de parte del personal de la embajada y visitantes habría en la sede diplomática? Mire, de los que yo recuerdo, estaba el señor embajador. Estaba, me parece que el secretario de la embajada, parece que estaba el cónsul. Habían 3 señoras, 2 de ellas me imagino que eran secretarias, y me pareció ver otras 2 muchachas de unos 18 o 20 años que estaban tratando de conseguirme una comunicación para hablar yo con algún funcionario del gobierno y explicarle la situación, pero no se podía porque los teléfonos estaban cortados. Aparte de ustedes, ¿habían otros visitantes? No había ninguno. ¿Se usted cuenta, doctor, si cuando las fuerzas de seguridad intentaron penetrar a la embajada hubo algunos disparos? Realmente no me di cuenta. No me di cuenta. Los policías que estaban, porque eran policías de uniforme, que estaban en el cuarto lateral a este otro que le digo, donde se quería refugiar a alguien del personal de la embajada, estaban armados, pero no dispararon. ¿Vio usted entre las fuerzas de seguridad elementos del ejército? Mire, me parece que estaba, según decían ahí, que estaba el pelotón modelo, estaba también me imagino que era la policía judicial, están afuera, y que estaban tratando pues de rescatar a los que podían salir de la embajada, como lo hicieron conmigo. Cuando yo salí, que llegué donde estaban los policías, ellos me tomaron y me llevaron a la escalera de acceso al exterior. ¿Podría tomarse como una operación de rescate de los rehenes la acción policíaca, doctor? Mire, los términos que cada uno usaban eran bastante categóricos, porque por un lado los ocupantes querían que se retirara la fuerza pública y por otro lado la fuerza pública decía que tenía que entrar. Eso era lo que ellos manifestaban. Doctor, el traje, el vestido que llevaban los ocupantes era de campesinos, pero su lenguaje, su modo de hablar y de expresarse sería de un campesino. Yo creo que había algunos campesinos que sí se notaba que eran campesinos, incluso mujeres. Los demás, lo que le puedo decir era que eran jóvenes. Las fuerzas de seguridad no llevaban bombas. Ellos entraron y lógicamente forzaron la puerta. Puede ser que en ese momento se haya producido pues las explosiones. Ustedes pueden comprobarlo en la parte frontal de esta mesa. Existen algunos de los de las bombas Molotov que pudieron ser decomisadas por olvido de los asaltantes a la Embajada de España. Fue con esta clase de bombas Molotov como ellos se inmolaron en el interior de una de las salas u oficinas de la Embajada de España. Utilizaron también estos brazaletes con que también se cubrían parte de la cara, o al menos estaba consignado en una de los planes
que tenían previstos para esta operación. Existen documentos que quedaron en poder de las autoridades donde confirman todo lo contrario. Estos documentos podrán ser examinados por ustedes hoy o cuando lo consideren conveniente para conocer la identidad de algunas de las personas que participaron en esta acción. Sánchez Valdés, lo mismo que la cédula de vecindad y una licencia de conducir automóvil. Sonia Magalí Huelches Valdés. Se consigna ahí el comunicado, al parecer no está comprobado todavía, pero el grupo estaba